Reporte minero y energético. ¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Reporte Minero y Energético. El proceso de redacción de una propuesta de nueva constitución iniciado por nuestro país en 2021, un cambio de gobierno y distintos proyectos de ley que hoy se discuten en el Congreso, ha mantenido en alerta a los gremios del sector minero que activamente han levantado la voz con sus preocupaciones. Si bien la incertidumbre asociada a estos cambios ha ido disminuyendo luego de la entrega del borrador de nueva Carta Magna y también de la apertura al diálogo por parte de instituciones como el Ministerio de Hacienda para buscar mecanismos consensuados de recaudación de recursos para el Estado, aún la industria se mantiene expectante frente al futuro. Para conversar sobre este contexto, miradas de futuro y también los desafíos que enfrenta la minería y conocer las preocupaciones que tienen los gremios, conversaremos con el presidente de Sonami, Diego Hernández. Además, analizaremos el estado de avance de la política de fundiciones del país, industria estratégica para el desarrollo sustentable del mercado del cobre, y conoceremos más sobre las sales solares que permitirán contar con energía proveniente del sol sin interrupciones. Algunos de los temas que vamos a estar tratando en el programa, acompáñenos en este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético. Proyecto de royalty que, según sus detractores, desconoce las distintas realidades del sector, y la propuesta de nueva constitución presentada por la Convención Constitucional han sido parte de las discusiones de los gremios mineros. Para analizar el marco regulatorio en que se desarrollaría la industria y los desafíos que implican, conversamos a esta hora en contacto con el presidente de Sonami, Diego Hernández. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Gracias por el tiempo, Diego, y quiero preguntarle primero que todo, hay varios temas, y aprovechando esta conversación. Proyecto royalty, lo conversamos en algún minuto, si no me equivoco, la temporada pasada, Reporte Minero y Energético, las discusiones que se daban en el Congreso sobre este impuesto, sobre estos impuestos a la minería, específicamente a la gran minería. Ahora, con un cambio de gobierno, se mantiene la idea de incentivar este proyecto de royalty minero con algunos cambios, pero se ha abierto un diálogo social. ¿Cómo evalúa este punto y, podríamos decir, este nuevo capítulo en la discusión sobre este royalty? Mira, el tema del royalty está un poquito en compás de espera, no se ha empezado a discutir eso, y hay dos alternativas. Una es reactivar el proyecto que está en el Senado hoy día, y la otra alternativa es incluir un proyecto nuevo como parte de la reforma tributaria. Claro. Nosotros no sabemos qué es lo que va a hacer el Ministerio de Hacienda, pero probablemente la segunda alternativa es la que va a prevalecer. Así que ahí esperamos poder tener la oportunidad de discutir nuestros argumentos, pero todavía no hay nada definido. Claro, se ha abierto conversaciones con los distintos actores en esto que es el proyecto de reforma tributaria, y como usted bien dice, Diego Hernández, ahí está una alternativa. En vez, podríamos decir, del gobierno de perseverar y poner urgencia al proyecto que actualmente está siendo discutido en el Congreso, involucrar un impuesto o royalty a la minería en la propuesta de reforma previsional. ¿Cómo ve usted esta alternativa, que es la que suena con más fuerza desde el Ejecutivo, también considerando si toda la discusión que se dio en el Congreso estaría eventualmente incorporada en este acápite, digamos, de la reforma tributaria? ¿Qué pasaría ahí? Mira, yo creo que la discusión que se dio, bueno, en la Cámara de Diputados prácticamente no hubo discusión, y la discusión que hubo en el Senado, en la Comisión de Minería, yo creo que son buenos antecedentes para partir de ahí en la discusión. A nosotros nos gusta más que la discusión previa sea con el Ministerio de Hacienda, porque es más fácil entender para el Ministerio de Hacienda el balance entre recaudación y desarrollo del sector, crecimiento del sector. Entonces, estamos ahí disponibles y creemos que esto va a suceder en el tercer trimestre de este año. Sí, esta conversación, usted dice, Diego, enfocada con o canalizada con el Ministerio de Hacienda desde el punto de vista de los tributos, obviamente que es menester de este ministerio. ¿No así también con el Ministerio de Minería, que de hecho también estuvo bien presente en el gobierno anterior en la discusión del royalty minero en este proyecto de ley?
Mira, yo creo que ahí, si hacemos recuerdo, el Ministerio de Minería no estuvo presente, ¿eh? El gobierno anterior no presentó ninguna indicación a ese proyecto. Así que la discusión se realizó solamente en el Senado, en la Comisión de Minería del Senado. Pero sí nos parece bien que la discusión previa al borrador, al proyecto de ley que se va a enviar, sea en el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Minería también, y el Ministerio de Economía eventualmente. Claro. Para ir cerrando este tema, Diego Hernández, en esa lógica y a la espera también de lo que sean estos diálogos, sí, el actuar en este sentido del Ejecutivo con miras a un royalty minero. Y en esta conversación que tuvimos también en el programa donde se veían los pros y los contras, los pros, digamos, de que efectivamente aumente la carga tributaria hacia la minería con los beneficios para las regiones donde se desarrolla, para otras políticas públicas, pero la forma es lo que siempre ha sido criticado por la industria. ¿Hacia qué se debe cobrar los impuestos? ¿De qué forma y cuáles son los límites también que se van impulsando en ese sentido? Y el desincentivo también, uso de ese concepto, para lo que podrían ser proyectos futuros. ¿Esto sigue en pie ese análisis a la espera también de esa conversación con el Ministerio de Hacienda? ¿Se va a presentar eso? Sin duda, nosotros somos partidarios de modificar el impuesto específico a la actividad minera, el actual royalty, que es sobre el margen operacional, y somos contra que sea ad valorem, que sería un porcentaje de las ventas, porque y eso relacionado solamente con el precio del cobre, que esa es la propuesta. El precio del cobre, naturalmente, que es muy importante en los resultados de las empresas mineras, pero no es el único factor. Hay un montón de otros factores que influyen, como la tasa de cambio, el precio del petróleo, la inflación interna, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que el impuesto específico, cuando es al margen operacional, recoge todos estos factores y no solamente uno. Aprovecho ese punto aunque sea el más importante. Sí, claro, aprovecho ese punto de lo del precio para hacer un paréntesis y también un balance en su mirada, Diego Hernández, de lo que está sucediendo en la industria, porque muchos podrían decir, claro, con un cobre que está sobre los $4, descartando la idea en algún minuto que conversábamos del superciclo, porque ha sido bien variable, pero de todas maneras un precio atractivo del metal rojo. Hay otros elementos que pueden jugar en contra o lo están haciendo en la industria, por ejemplo, el alza en los costos de distinto tipo y también leyes más bajas y una proyección de demanda por algunos minerales que es bastante ambiciosa para lo que en algún minuto se ha dicho, este juego de oferta y demanda, la capacidad de extraer y producir y exportar también. ¿Cómo se va en la dinámica actualmente estos temas? Con la coyuntura política de Perú y de Chile, los últimos 2 años, no ha habido nuevas inversiones o intenciones de hacer nuevas inversiones. Hay una cartera de proyectos muy interesante que Cochilco la evalúa acá en Chile en más de $70.000 millones que se podrían ejecutar en los próximos 10 años. Que se ve algo bastante interesante, que podría reponer las pérdidas de producción por baja de leyes y también podría agregar y podríamos crecer en la producción de cobre. Eso no va a ser posible mientras no haya certeza jurídica, mientras las reglas del juego, tanto tributarias, pero también, y muy importante, lo que finalmente refleje la nueva Constitución, si es que es aprobada, eso es fundamental para que puedan materializarse estas nuevas inversiones. Entonces, la industria, por un lado, está con caja, porque los precios están altos, estoy hablando de la industria minera global, tiene intenciones de invertir, sobre todo en cobre, porque claramente la demanda de cobre con una visión de mediano y largo plazo es positiva por los temas que sabemos de electromovilidad, cambio climático, energía renovable. Y nosotros tenemos una cartera de proyectos ahí a la espera. Claro. Entonces, si se despeja el tema de seguridad jurídica favorablemente, sin duda que estos proyectos se van a materializar. Y en Perú pasa más o menos lo mismo, y entre los dos países
estamos cerca del 40%, un poquito abajo del 40% de la producción de cobre de mina a nivel mundial. Vamos a ese tema justamente. La Convención Constitucional ya está presentado un borrador que actualmente está siendo discutido, conversado y votado por las comisiones de preámbulo, normas transitorias y también la Comisión de Armonización. Pero ya queda bastante claridad con respecto a cuál va a ser la propuesta y los efectos que podría tener en la industria minera. ¿Cuál es la evaluación que tiene Sonami al respecto de esta propuesta de nueva Constitución que, recordemos, tiene que ser votada en el plebiscito del 4 de septiembre? Mira, nosotros hicimos una iniciativa popular de norma, hicimos una propuesta, trabajamos bastante, más de un año y medio en eso, y lo presentamos en la convención, pero todas nuestras ideas fueron rechazadas y finalmente se había optado por reemplazar los derechos mineros por una autorización administrativa, lo que naturalmente afectaba negativamente a la industria. Eso fue rechazado en el plenario, aunque ahora en las normas transitorias, la comisión número 5, que es la de medio ambiente y que ve los temas mineros, repuso algunos artículos tales como la nacionalización, las autorizaciones administrativas y otros más que son negativos desde nuestro punto de vista y que no favorecen la retomada de la inversión. Y eso fue enviado como norma transitoria, aunque naturalmente creemos que no es una norma transitoria. Y ahí hay un aprovechamiento de la gente que quiere que eso finalmente se apruebe y se siga discutiendo. Entonces estamos a la espera. Hay ahora las normas transitorias ya fueron presentadas, tienen que ser votadas y finalmente tienen que ser aprobadas por 3/5, por 60%, y si no son aprobadas por 3/5, vuelve a la comisión nuevamente. Entonces este proceso todavía no ha terminado y finalmente va a terminar a mediados de junio. Sí. Así que todavía no podemos cantar victoria. Hay que estar a la espera, por supuesto, y también tras el paso del pleno de estos puntos. Y para ir cerrando, nos quedan algunos minutos. A juicio de Sonami, a juicio suyo, si se reponen estas iniciativas que usted estaba comentando, ¿qué significaría para la industria minera y finalmente también para el Estado de Chile en ese contexto? Sería un desastre. No habría más, en el corto plazo no habría inversión minera, corto-mediano plazo, y finalmente este gobierno, si quiere volver a atraer la inversión, va a tener que establecer una especie de decreto de fuerza de ley para poder hacer contratos y bueno, bien. Tú sabes que la historia es circular y se repetiría el ciclo que vivimos a partir de los años 90. Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Reporte Minero y Energético. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego, gracias. Durante 53 años, SQM ha contribuido. Las proyecciones indican que para 2030 Chile producirá casi un 90% de concentrado de cobre, frente al 74,4% registrado en 2020. Debido al aumento de concentrados complejos, que son castigados por los compradores, adquiere mayor relevancia la industria fundidora. Pero, ¿cómo han avanzado las iniciativas que buscan posicionar al sector? Con los años, Chile ha registrado un aumento progresivo de las exportaciones de concentrados de cobre, los que representaron más del 55% de las exportaciones totales de productos de este metal en 2020. Dado los contenidos de arsénico presentes en estos productos, más del 64% de los contratos, según tonelaje comprometido, fueron castigados por sus impurezas entre 2018 y 2020. Debido a los nuevos objetivos de sustentabilidad planteados por el país y la industria, cabe preguntarse, ¿en qué está la discusión en torno a aumentar la capacidad fundidora del país?
En Chile, en materia de fundiciones, lamentablemente no hemos quedado atrás. Nuestras fundiciones son las menos competitivas. Tenemos todavía en ellas tecnología de los años 70. Las estatales están en la peor situación. Las dos fundiciones privadas que tenemos son las que tienen resultados positivos, tienen mejores desempeños ambientales, y las nuestras, como digo, se han quedado atrás producto de un cierto descuido que ha habido por este negocio. Hoy día lo que hacemos en más del 55-60% estamos exportando concentrado. Y el concentrado lleva, aparte de una parte de cobre, lleva otros minerales y también muchas sustancias inservibles. Chile tiene 7 fundiciones y funde más o menos lo mismo que hace 35 años atrás. O sea, no ha aumentado la capacidad de fundición en Chile. Hay algunas fundiciones que han reducido su capacidad y otras la han aumentado, pero en total estamos produciendo lo mismo. Para 2030 se proyecta que el 89,5% de la producción de cobre provenga de concentrados, exportándose un 75,6% de dicho monto, mientras que las fundiciones chilenas solo representarán un 5% a nivel mundial. China se metió en este negocio a principios de los 2000 y construyó muchas fundiciones, de tal forma que los costos de tratamiento y refinación bajaron mucho. Entonces fue poco atractivo invertir en fundiciones, incluso en la mejora de fundiciones existentes y también en fundiciones nuevas, salvo en China. Entonces ese es el motivo principal por el cual no se han construido fundiciones en América Latina, y fuera de Asia se han construido muy pocas fundiciones en estos últimos 15 años. En China se están produciendo restricciones a la recepción de concentrados que sean complejos, de manera que, dada la importancia que tiene para nosotros la minería del cobre, en mi opinión creo que debiéramos hacer un esfuerzo país por incentivar el desarrollo de fundiciones. La necesidad de atender el complejo escenario de las fundiciones y su impacto ambiental impulsaron nuevas iniciativas por parte de ENAMI y del nuevo gobierno. Nosotros hemos retomado el estudio de algunos proyectos de inversión que reemplazaban alguna de estas empresas fundidoras nuestras, estatales, y que están muy obsoletas. Y eso significa reponer algunas de ellas, pero también estamos analizando la posibilidad de instalar otras o de evaluar la posibilidad de que existan asociaciones público-privadas que puedan también fortalecer esta capacidad industrial. Tenemos un proyecto de nueva fundición en Paipote que reemplaza la actual, un proyecto que quedó detenido. El actual directorio ha decidido retomarlo. Vamos a sostener en la próxima semana reuniones con los medianos mineros de la región de Atacama, que debieran ser quienes van a abastecer esta nueva fundición que se proyecta del doble del tamaño de la que tenemos hoy. Y vamos a iniciar también los trabajos y contactos con el gobierno para obtener las autorizaciones de cómo se va a financiar este proyecto. Y aquí estamos hablando de una fundición de primer nivel a nivel de tecnología a nivel mundial. Uno de los grandes desafíos para la producción de energía solar es su continuidad durante la noche. Sin embargo, la tecnología termosolar se está posicionando como una solución para que la generación de electricidad sea continua durante las 24 horas del día. Esta innovación es posible gracias a las sales solares que son producidas por SQM. Conozcamos más sobre este material. Nosotros estamos hoy día en una transición energética hacia una economía que es más sostenible, más equilibrada con el medio ambiente. Y eso requiere la utilización de energías renovables, particularmente una energía que es sumamente accesible, como es la energía solar. Ahora, la energía solar está disponible durante el día. La pregunta es cómo lo hacemos en la noche, para no tener que encender aquellas fuentes de generación energética que son contaminantes. En el mercado de la energía renovable existen dos tipos de plantas que son las principales. Las plantas que generan electricidad a través de paneles solares y las plantas termosolares que son capaces de generar electricidad a través de energía térmica durante el día y de la noche. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo logran generar energía durante la noche? Nuestras sales son las sales de nitrato y potasio. La combinación de nitrato y potasio permite generar una sal que es capaz de acumular energía y esa energía después es entregada durante la noche. Las sales solares, digamos que funcionan como una batería. Nosotros calentamos la sal directamente con el reflejo de la luz del sol en los espejos hacia lo alto de la torre. En lo alto de la torre, en el equipo, circulamos la sal que pasa de 300 grados a 600 grados. En ese estado se sigue calentando la sal y la sal sigue almacenando energía. Y esa sal entonces pasa hacia un sistema de traspaso de calor
que lo que hace es entregar ese exceso de energía a una turbina que genera energía eléctrica. Entonces estamos almacenando energía para poder traspasarla a la noche. Durante todo el día, lo único que hace esa torre es utilizar esta sal como el corazón de almacenamiento de energía para después entregarla al sistema eléctrico durante la noche, cuando ya no hay sol. El tema es que esta sal no es sal normal como la que usamos para la comida. Sí que el componente es la sal normal, pero necesita un refinamiento. Necesita un proceso en el que, para que sea capaz de fundirse y tenga mejores propiedades, tenemos primero que refinarla, cristalizarla para que venga en pequeños granos y, digamos, por decirlo de una forma sencilla, limpiarla. Sales que se producen a través de un proceso de evaporación solar en pozas solares. Estas sales llegan a nuestra planta y nosotros las procesamos sacándole toda la impureza posible, ya que el producto que nosotros debemos realizar debe tener mínimo de impureza. Somos proveedores de una energía limpia de excelencia. Este es un yacimiento natural, donde obtenemos, ¿no es cierto?, el nitrato y el potasio. Y este es procesado en plantas como esta, que utilizan también energía solar. Dado que uno de los principales procesos de alto consumo de energía se hace, ¿no es cierto?, con evaporación. Y esa evaporación es solar. El 95% es producido vía energía solar también. Así que eso hace que sea un producto de características verdes por excelencia y que nos permite, ¿no es cierto?, también tener una huella de carbono de las más bajas del mercado. La sustentabilidad hoy día es uno de nuestros valores principales. Si bien es cierto que existen otros proveedores en el mundo que generan sales solares, ninguno lo hace bajo estas características. A nosotros nos hace sentir muy orgullosos. Tras el fallido nombramiento de Pamela Chávez, el presidente Gabriel Boric designó a la directora ejecutiva del Centro de Estudios del Cobre, Alejandra Wood, en el directorio de la Corporación Nacional del Cobre. Junto con el nombramiento de Wood, que trabajó por casi 2 décadas en escondida BHP, el gobierno también anunció la designación como representante de la Federación de Trabajadores del Cobre al ingeniero en recursos humanos Nelson Cáceres Hernández, presidente del directorio del Sindicato Industrial de Integración Laboral de Codelco, División Andina. Un inédito robo de cobre sufrió el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, en la región de Antofagasta, cuando cerca de la estación Lata, un grupo de antisociales vestidos de militares detuvieron un tren en marcha para amenazar a la tripulación y cometer el delito. En paralelo a este hecho, un grupo de escoltas que acompañaban al tren en todo su trayecto por el desierto también fueron asaltados, golpeados y maniatados para posteriormente robarles una camioneta. Desde la empresa comentaron que los hechos están siendo investigados y que reforzarán las medidas de prevención para maquinistas y la carga. Tras lograr un acuerdo entre Finning y Codelco, Ministro Vales contará con 13 nuevos camiones modelo 789AC, junto con el soporte de productos para sus operaciones mineras en el norte de Chile. La flota se distingue por alcanzar una velocidad líder en pendientes y terrenos de alta complejidad. Además, este modelo ofrece la mayor carga útil disponible para equipos de este tamaño, alcanzando 380 toneladas de carga, junto con un sistema de monitoreo que suministra información esencial sobre el estado y la carga útil en tiempo real. Se espera que los camiones comiencen a ser entregados en el segundo semestre de este año. Y antes de terminar este capítulo, queremos tomarnos solamente un minuto y mandar un especial saludo y toda nuestra energía al ex subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, profesional de larga trayectoria en el sector, amigo de la casa, quien está enfrentando dificultades relacionadas a su salud. En el cargo de subsecretario de Minería entre 2014 y 2016, recordemos un poquito, le correspondió impulsar y gestionar múltiples iniciativas relacionadas a la gobernanza del litio, el futuro de las fundiciones chilenas y normativas relacionadas con la industria. A su familia, Ignacio, a nombre de todo el equipo Reporte Minero y Energético, les mandamos un fuerte abrazo, toda la fuerza y esperamos que salgas de este complejo momento con toda la fuerza y energía que te caracterizan. Un abrazo gigante. Y así llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Todos nuestros contenidos, como siempre, en reporteminero.cl y también en 24horas.cl. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao. Nos vemos.